El primer disparo casi le arrancó el sombrero a Lila Maddox cuando bajó del carruaje, con el polvo arremolinándose alrededor de sus botas bajo el sol de la tarde. Territorio de Wyoming, 1877. Un lugar que, desde el primer momento, parecía querer verla caer. «Tenga cuidado, señorita», le gritó desde arriba el conductor del carruaje, Jed Crow, sin molestarse en ayudarla con su baúl. Este pueblo no es muy amable con los forasteros, y menos con maestras solteras. Lila alzó el mentón con determinación. A sus 22 años, y después de 3 enseñando en Boston, había viajado al oeste buscando un nuevo comienzo, no para dejarse intimidar. El telegrama que le ofrecía el puesto le había parecido una señal divina, una esperanza tras la muerte de su padre, que la había dejado sin nada más que deudas y recuerdos dolorosos. «Puedo arreglármelas, gracias», dijo con voz más firme de lo que sentía mientras sujetaba su equipaje. Un segundo disparo estalló desde la cantina del otro lado de la calle, seguido de risas y gritos. No era contra ella, pero igual la hizo estremecer. «Señorita Maddox», la llamó una voz seca y autoritaria. Lila giró y vio a una mujer delgada, de cabello gris recogido en un moño apretado. «Soy Ada Boone, jefa del consejo del pueblo. La estábamos esperando». Los ojos de la mujer recorrieron de arriba abajo la figura de Lila con clara desaprobación. Su traje de viaje, caro pero cubierto de polvo, que en Boston era sinónimo de elegancia, aquí parecía casi una burla. «Más pequeña de lo que imaginaba», comentó Ada con tono crítico. «Centralia necesita una maestra con carácter. La mayoría no dura ni un mes». Lila sintió cómo se le encendían las mejillas. «Le aseguro, señora Boone, que soy perfectamente capaz». «Ya veremos», la interrumpió sin mirarla. «La escuela está en las afueras. Se hospedará con los Boone, los únicos dispuestos a recibir a una mujer sola. $5 por semana con comidas incluidas». $5, casi la mitad de su salario. Apretó los labios, pero asintió. «Las clases empiezan el lunes», añadió Ada. «Tiene 3 días para prepararse». Y sin más palabra, se marchó, dejándola sola con su baúl bajo el sol ardiente. Las puertas de la cantina se abrieron de golpe. Un grupo de hombres salió riendo y empujándose entre sí. Sus miradas se clavaron en ella, y Lila se tensó. «¡Carne nueva!», gritó uno, provocando carcajadas. Ella giró el rostro y trató de levantar el pesado baúl sin éxito. Había viajado demasiado lejos para dejarse derrotar en su primera hora. Boston había quedado atrás, con su sociedad hipócrita y el escándalo que la había obligado a huir. Tenía que lograrlo. No tenía otra opción. «¿Necesita ayuda con eso?», la sorprendió una voz grave. Un hombre alto se acercó. Su rostro quedaba bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. No era como los borrachos del salón. Se movía con calma y autoridad, con una mano descansando sobre la culata de su revólver. «Puedo sola», respondió Lila casi por reflejo, aunque sus brazos temblaban. Él soltó una breve risa, cálida y tranquila, fuera de lugar en aquel entorno hostil. «No lo dudo, señorita, pero no hay necesidad de demostrarlo ahora mismo». Sin pedir permiso, levantó el baúl como si no pesara nada. «¿A dónde va?», preguntó ajustando el peso sobre el hombro. «A la casa de los Boone, al parecer. Soy la nueva maestra». Algo en su rostro se iluminó, quizá sorpresa, quizá preocupación. «Colt Ransom, mariscal del pueblo», se presentó. Lila sintió alivio. Al menos había encontrado a alguien con autoridad que no la miraba con desprecio. «Lila Maddox», replicó. «Gracias por su ayuda, mariscal». Caminaron unos pasos en silencio, bajo las miradas curiosas que los seguían desde los porches. Centralia era más grande de lo que había imaginado. Un almacén general, un banco, la cantina, un pequeño hotel y varias tiendas más, todo con ese aire inacabado de los pueblos nuevos del oeste. «Ha llegado en un momento complicado, señorita Maddox», dijo Colt finalmente. «El pueblo está cambiando, y no a todos les gusta». Ada Boone mencionó que las maestras no suelen quedarse mucho.
Él lanzó una mirada pensativa. Este pueblo puede ser duro con quienes no encajan en sus expectativas. ¿Y cuáles son esas expectativas? Depende de quien pregunte, respondió con una media sonrisa amarga. Llegaron a una casa de 2 pisos, blanca con contraventanas azules, un toque de dulzura en medio de tanta aspereza. Esta es la casa de los Boone, dijo Colt, dejando el baúl en el porche. Clara Boone es una buena mujer. Su marido, Hank, es callado pero decente. Perdieron a su única hija el invierno pasado. Lo lamento, murmuró Lila con el corazón encogido. Este pueblo ha visto más penas de las que debería, respondió él, tocándose el ala del sombrero. La escuela está justo detrás de aquella colina, a 1/4 de milla. Le conviene echarle un vistazo mañana. Gracias por el consejo, Mariscal Ransom. Él la observó un instante más de lo que era necesario. Un aviso, señorita Maddox. Este pueblo tiene sus propias reglas para las maestras. La estarán mirando en todo momento. Cómo viste, con quién habla, incluso cómo camina. Mantenga la cabeza baja, haga su trabajo, y tal vez le vaya mejor que a las 3 anteriores. Asintió y se dio la vuelta para irse, pero Lila lo llamó impulsivamente. «Mariscal, ¿qué les pasó a las anteriores?» Colt se detuvo y miró por encima del hombro. Una se marchó después de que los chicos Mercer metieran una serpiente en su escritorio. Otra se casó con un ranchero del condado vecino, y la tercera vaciló. Simplemente no pudo soportar lo que este pueblo decía de ella. Un escalofrío recorrió a Lila, a pesar del calor sofocante. «Ya veo». «Bienvenida a Centralia, señorita Maddox», dijo Colt, con voz más suave esta vez. «Espero que esté hecha de piedra más que de porcelana», dijo Colt Ransom antes de marcharse, con una media sonrisa bajo la sombra de su sombrero. En cuanto él se alejó, la puerta principal se abrió lentamente. Una mujer de unos 50 años, de ojos amables y rostro cansado, asomó la cabeza. «Usted debe ser la señorita Lila Maddox, ¿verdad?», preguntó con voz cálida. «Soy Clara Boone. Entre, antes de que se derrita con este calor». Lila obedeció agradecida, disfrutando del aire fresco del interior. La casa era sencilla pero acogedora. Colchas hechas a mano, algunas fotografías enmarcadas y el aroma a pan recién horneado le dieron una sensación de hogar. «Su habitación está arriba, la primera puerta a la derecha», explicó Clara. «El lavabo está al final del pasillo. Cenamos a las 6 en punto. Hank, mi esposo, no es paciente con la comida». «Gracias por abrirme las puertas de su casa», dijo Lila con sinceridad. «Trataré de no ser una molestia». Clara sonrió, su expresión suavizándose. «No se preocupe por lo que haya escuchado del pueblo. Centralia puede parecer áspera al principio, pero tiene buen corazón. Solo necesita tiempo para entenderla». Hizo una breve pausa, observándola con curiosidad. «Vi al mariscal ayudándola». «Sí», respondió Lila. «Llegó justo cuando más lo necesitaba». «Colt Ransom es un buen hombre», afirmó Clara en voz baja. «Uno de los pocos que mantiene la paz, no solo con la placa que lleva». Lila asintió, guardando aquella observación en su mente. «Debería saber algo más», continuó Clara bajando el tono. «Mañana por la noche habrá una reunión del pueblo. Y será sobre usted». «¿Sobre mí?», preguntó Lila sintiendo un nudo en el estómago. Siempre lo hacen cuando alguien nuevo llega a ocupar un puesto importante. Querrán evaluarla. «¿Evaluarme?», repitió con voz tensa. «Sí, le harán preguntas sobre su pasado, su forma de enseñar. Algunos serán amables, otros no tanto». Clara le apretó suavemente el brazo. «Descanse, acomódese. Hay agua fresca en la jarra de arriba si quiere asearse». Cuando se quedó sola, Lila subió con esfuerzo el pesado baúl por la angosta escalera. Su habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, una mesita con jofaina y un pequeño escritorio frente a la ventana desde donde se veía la pradera ondulante.
Se dejó caer sobre la cama, sintiendo por fin el peso de la jornada y del recibimiento helado del pueblo. Venir al oeste había sido una apuesta arriesgada, pero después de las deudas de su padre y el compromiso roto que destrozó su reputación, no le quedaban muchas opciones. Ser maestra en una frontera le había parecido una forma digna de empezar de nuevo. Ahora, mientras el sol caía sobre Centralia tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Lila se preguntó si había cometido un error. A la mañana siguiente, tras un desayuno silencioso, Hank Boone apenas levantó la vista del plato, Lila salió a pie hacia la escuela. El camino le permitió observar el pueblo con claridad. Centralia era una mezcla de progreso y desgaste. Nuevos edificios junto a casas viejas, carretas cargadas de suministros, mujeres negociando en el almacén general. Pero bajo esa apariencia de vida, había una tensión que no lograba definir. El colegio estaba en una pequeña colina, una simple construcción de madera con un campanario diminuto. Dentro, las condiciones eran mejores de lo que temía, aunque peores de lo que esperaba. Los pupitres eran desiguales, algunos con grabados toscos. En un rincón, una estufa fría de hierro fundido. El escritorio de la maestra tenía una pata reparada con un trozo de valla. Los estantes contenían pocos libros, un par de cartillas, algunos viejos lectores McGuffey, una Biblia y un diccionario roto. La pizarra estaba agrietada, pero servía. «No es precisamente la escuela latina de Boston, ¿verdad?», dijo una voz desde la puerta. Lila se giró, sobresaltada. Colt Ransom estaba apoyado contra el marco, brazos cruzados, mirándola con una mezcla de humor y cansancio. A la luz del día se veía más joven, aunque las arrugas junto a sus ojos hablaban de demasiadas batallas. «He enseñado con menos», replicó ella con una media sonrisa. Colt entró, sus botas resonando sobre el piso de madera. «El registro escolar está en el cajón del escritorio. 27 alumnos el trimestre pasado, de 6 a 16 años. La asistencia baja durante la siembra y la cosecha». Lila abrió el cajón y encontró un cuaderno de cuero. «Gracias, no esperaba información tan precisa de un mariscal». «Es mi trabajo saber lo que pasa en Centralia», contestó, mirando por la ventana hacia el pueblo. «Además, formé parte del comité que contrató a la última maestra». «¿Y qué pasó con ella?», preguntó Lila, hojeando el registro. La señorita Prescott criticó públicamente la forma en que la familia Danner criaba a sus hijos. Su voz se endureció. Enseguida corrieron rumores de que tenía comportamientos inapropiados con los alumnos mayores. Cuando logré probar que eran mentiras, ya se había marchado. Lila cerró el libro despacio. «Entiendo». «¿De verdad?», preguntó Colt, mirándola de frente. «Este pueblo puede ser cruel con quienes considera indignos, especialmente con las mujeres que no siguen sus reglas. ¿Por qué me cuenta esto, mariscal? Porque no parece una mujer dispuesta a agachar la cabeza, y eso podría traerle problemas». «No me intimido con facilidad», replicó ella levantando el mentón. Él sonrió apenas. «Lo creo, señorita Maddox, pero tenga cuidado con quién se enfrenta». Hizo un gesto hacia el aula. «¿Necesita ayuda para preparar esto?». No quisiera distraerlo de sus deberes. «Es una mañana tranquila», respondió. «Y ayudar a la nueva maestra también es asunto del pueblo». Pasaron la siguiente hora barriendo, limpiando ventanas y acomodando pupitres. Colt trabajaba con destreza, y Lila, sin poder evitarlo, le echaba miradas furtivas. Se movía con la naturalidad de un hombre acostumbrado al trabajo duro, pese a su autoridad. «No es lo que imaginaba de un mariscal del oeste», comentó ella con una sonrisa leve. «¿Esperaba a alguien mayor? ¿Tal vez más rudo?», preguntó Lila Maddox, buscando las palabras correctas. «¿Rudo?», repitió Colt Ransom, divertido, con un brillo en los ojos. «Justamente eso. Fui teniente en el ejército de la Unión», explicó él. «Después de la guerra, me dejé llevar por el viento, como muchos. Terminé aquí hace 3 años, cuando el antiguo mariscal fue abatido por unos cuatreros». Encogió los hombros con naturalidad.
El pueblo necesitaba a alguien que supiera disparar y entendiera un poco de leyes. ¿Y puede usar un arma cuando es necesario?, preguntó Lila con cautela. La mirada de Colt se volvió seria. Prefiero resolver los problemas sin violencia, aunque no todos en Centralia piensan igual. De pronto sonó la campana de la escuela, haciendo que Lila diera un salto. Colt, por reflejo, llevó la mano al arma antes de relajarse. Solo la estaba probando, aclaró ella sonriendo con nerviosismo. ¿Parece funcionar bien? Perfecto, dijo él mirando por la ventana. Debo volver al pueblo. No olvide la reunión de esta noche, a las 7, en el salón municipal. Allí estaré, respondió Lila, aunque la idea le heló el estómago. Colt se detuvo en la puerta. Un consejo, señorita Maddox. Cuando le pregunten por su pasado, porque lo harán, mantenga las cosas simples. A este pueblo le fascina destripar un escándalo. Y sin darle oportunidad de responder, se marchó. Lila lo siguió con la mirada, preguntándose cuánto sabría realmente sobre sus motivos para venir al oeste. La reunión fue peor de lo que imaginaba. El ayuntamiento, una simple sala sobre el banco del pueblo, estaba abarrotado de vecinos deseosos de ver a la nueva maestra. Ada Boone dio inicio al encuentro, y Lila se encontró de pie frente a todos, sintiéndose como un insecto bajo una lupa. La señorita Maddox viene de Boston, anunció Ada con voz firme, casi acusatoria. Afirma tener experiencia como maestra, aunque no hemos podido verificar todas sus referencias. Le aseguro que mis credenciales están en orden, dijo Lila tratando de mantener la voz serena. Enseñé 3 años en la escuela Blackwell para señoritas. Un hombre corpulento en la primera fila, Wade Mercer, el banquero, alzó la voz. ¿Y por qué alguien dejaría un puesto tan respetable para venir al territorio de Wyoming? Lila ya había previsto esa pregunta. Mi padre falleció hace poco. Sin familia en Boston, busqué un nuevo comienzo. Siempre me ha fascinado el oeste. No era del todo mentira. Su padre había muerto, pero le había dejado deudas y una reputación arruinada por su adicción al juego. Las mujeres jóvenes no viajan solas al oeste a menos que huyan de algo, gritó alguien desde el fondo. O estén buscando marido, añadió otro, provocando risas. Estoy aquí solo para enseñar, contestó Lila con firmeza. Ada Boone intervino. Señorita Maddox, ¿cuál es su postura sobre la disciplina? Los niños de Centralia necesitan mano firme. Creo en establecer reglas claras y consecuencias justas, respondió Lila. La educación florece donde hay respeto mutuo. Las preguntas llovieron sin descanso, sobre sus métodos, su religión, su opinión sobre el papel de la mujer e incluso si sabía usar un arma. Lila respondió con diplomacia, consciente de que cada palabra era un examen. Desde su posición contra la pared, Colt Ransom observaba en silencio, el rostro inescrutable. Finalmente, Ada levantó la voz. Un último asunto. El consejo escolar ha fijado condiciones para su empleo. Leyó una lista en tono solemne. Deberá asistir a misa cada domingo. No podrá frecuentar lugares donde se sirva alcohol. No recibirá visitas de hombres, salvo padres de alumnos, y únicamente por asuntos escolares. Vestirá de forma modesta en todo momento. Cualquier falta será motivo de despido inmediato. Lila tragó saliva. Las normas le parecieron excesivas, pero necesitaba el trabajo. Entiendo, murmuró. Más le vale, respondió Ada. Ya hemos tenido suficientes escándalos con las maestras anteriores. Centralia merece algo mejor. Cuando la reunión terminó, Lila se sentía vacía. Los vecinos pasaban frente a ella. Algunos le daban la bienvenida con cortesía, otros la miraban con desconfianza. Una mujer de semblante amable se acercó, Ruth Danner, y le susurró. No haga caso al consejo. Solo intentan proteger al pueblo. Nos alegra volver a tener maestra. Lila le sonrió, agradecida. La amabilidad de aquella mujer suavizó, aunque apenas, el peso de la noche. Afuera, el aire fresco la envolvió. Respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Se defendió bien ahí dentro, dijo una voz a su espalda. Lila se volvió.
Era Colt Ransom, caminando a su lado. ¿De veras? Se sintió más como un juicio que una bienvenida. Así es Centralia, replicó él. Desconfían de los forasteros y se apresuran a juzgar. Ya lo noté, respondió ella. ¿Le acompañó de regreso a la casa de los Boone? La noche está oscura. Caminaron en silencio unos minutos, bajo un cielo cubierto de estrellas más brillantes de lo que Lila recordaba haber visto jamás en Boston. Ni siquiera preguntaron si sé enseñar, murmuró. No lo necesitaban, respondió Colt. No buscan solo una maestra. Quieren un ejemplo para las muchachas del pueblo, alguien que refleje sus valores. Valores bastante estrechos, diría yo. Él soltó una risa baja. Sí, señorita Maddox. Demasiado estrechos para un espíritu como el suyo. Tiene carácter, señorita Maddox, dijo Colt Ransom con una media sonrisa. Pero tenga cuidado con dónde lo muestra. Mientras se acercaban a la casa de los Boone, Lila vaciló un instante. Gracias, Mariscal Ransom, por todo. La advertencia, la ayuda, el consejo. Cuando no estamos en público, prefiero que me llames Colt, corrigió él. Entonces yo soy Lila, respondió, ofreciéndole la mano. Él la tomó con firmeza y calidez. Buenas noches, Lila. Intenta no dejar que te echen antes de empezar. No me asusto fácilmente, aseguró ella, aunque por dentro temía fracasar en aquel pueblo tan severo. Él sonrió, una sonrisa franca que le suavizó el rostro. No, no lo creo, dijo con voz baja. No pareces de las que se rinden. El lunes amaneció demasiado pronto. Lila Maddox se vistió con su sobrio vestido azul marino. Recogió su cabello castaño en un moño apretado y, demasiado nerviosa para desayunar, se dirigió al aula. A las 8, hizo sonar la campana de la escuela. 23 niños de distintas edades se reunieron en el patio, observándola con mezcla de curiosidad y desconfianza. Buenos días, dijo ella con una seguridad fingida. Soy la señorita Maddox, su nueva maestra. Entren en silencio y busquen sus asientos. El primer día fue una mezcla de presentaciones, pruebas y normas. Los Danner Kids, 5 en total, se comportaron bien, aunque con prudencia. En cambio, los hermanos Mercer, aquellos de los que Colt le había advertido, probaron sus límites desde el principio. Illy Mercer, de 12 años, resultó el más rebelde. Murmuraba bromas que hacían reír a los demás. Al caer la tarde, Lila tenía un dolor de cabeza terrible, pero también un panorama más claro del reto que enfrentaba. Los mayores tenían lagunas enormes y los pequeños apenas si sabían leer o contar. Tendría que organizarse con precisión si quería que todos aprendieran. Cuando los alumnos se marchaban, Illy Mercer se detuvo en la puerta. Mi papá dice que no durarás hasta Navidad, soltó con una sonrisa burlona. Dice que eres demasiado fina para Centralia. ¿Ah, sí? Respondió Lila manteniendo la calma. Entonces tendré que decepcionarlo quedándome más tiempo del que imagina. El chico abrió los ojos sorprendido y sin decir nada, se fue. Sola en el aula, Lila se dejó caer sobre la silla del escritorio. Un día superado, ¿cuántos quedaban? Las reglas, la vigilancia, los niños difíciles. Era abrumador. Pero bajo el cansancio latía una chispa de determinación. Iba a demostrar su valía, le gustara o no al pueblo. Un golpecito suave interrumpió sus pensamientos. En la puerta estaba Colt Ransom, sombrero en mano. Pensé pasar a ver cómo fue tu primer día, dijo. Sigues en pie, eso ya es algo. Por poco, confesó ella con una sonrisa cansada. Siempre es tan duro el comienzo. Casi siempre. Dejó un pequeño paquete sobre el escritorio. Te traje algo. Lila desenvolvió el papel marrón. Dentro había una campana de latón nueva. Es preciosa. ¿Por qué? Vi que la que usas a veces se traba. La noté cuando la antigua maestra aún estaba aquí. Pensé que te vendría bien una que funcionara. A Lila se le ablandó el gesto. Gracias, Colt. Es muy amable.
No es amabilidad, replicó él, encogiéndose de hombros. Es sentido práctico. No podemos tener a la maestra peleando con su campana. Pero la mirada de Colt decía más de lo que sus palabras dejaban ver. ¿Y los niños?, preguntó él. La mayoría bien. Los Mercer quizá me den problemas. Su padre es igual, siempre probando hasta dónde puede llegar. Y cuidado. Los Mercer tienen poder. El viejo Wade controla medio pueblo con sus préstamos. Si los chicos se pasan, manéjalo con cuidado. No dejaré que interrumpan el aprendizaje de los demás, dijo ella con firmeza. Solo te aconsejo que elijas bien tus batallas. Se ajustó el sombrero y añadió. Por cierto, ya se habla de ti por todo el pueblo. ¿Tan pronto? ¿Y qué dicen? Algunos creen que eres demasiado joven y bonita para que te tomen en serio. La miró directo a los ojos. Otros dicen que quizá eres justo lo que este lugar necesitaba. ¿Y tú, Colt? ¿Qué piensas? Él sonrió apenas. Creo que Centralia no sabe lo que se le viene encima. Con un gesto del sombrero se despidió y salió. Con septiembre cediendo su lugar a octubre, Lila fue hallando su ritmo. Se levantaba temprano, enseñaba todo el día, preparaba lecciones por la noche y los domingos asistía a misa. El pueblo seguía observándola, pero al no haber escándalos, la hostilidad empezó a suavizarse. Ruth Danner continuaba siendo amable, y Silas Tate, padre de una niña con talento para las matemáticas, siempre mostraba gratitud por su enseñanza. Incluso Clara Boone le había tomado cariño, compartiendo historias de su hija fallecida mientras tejían junto al fuego. Y Colt Ransom se había convertido en una presencia constante. Pasaba por la escuela con cualquier excusa, traer un libro nuevo o arreglar una ventana. Sus charlas se habían vuelto el mejor momento de la semana. Los únicos instantes en que Lila podía hablar sin miedo a ser juzgada. Una tarde de octubre, cuando las hojas doradas caían de los álamos junto al arroyo, Lila dejó salir temprano a sus alumnos para ayudar con la cosecha. Recolectaba sus cosas cuando Colt apareció en la puerta. «Quiero mostrarte algo, si no estás demasiado cansada», dijo con un brillo travieso. Intrigada, Lila aceptó. Caminaron por un sendero estrecho entre álamos que temblaban bajo la luz dorada. «¿A dónde me llevas?», preguntó, después de 20 minutos de paso constante. Colt sonrió sin mirar atrás. «A un lugar que, espero, te hará entender por qué algunos de nosotros nunca pudimos dejar estas tierras. Ya lo verás», dijo Colt Ransom con una sonrisa misteriosa. El sendero se abrió de pronto hacia un risco elevado, y frente a ellos se extendía el valle donde Centralia dormía entre columnas de humo que salían de las chimeneas, con las montañas azules en el horizonte. «Es precioso», susurró Lila Maddox, incapaz de apartar la vista. «Nunca había visto algo así. Pensé que sabrías apreciarlo», respondió Colt, sentándose sobre una roca plana y dando unas palmadas a su lado. «Aquí vengo cuando el pueblo me satura». Lila dudó solo un instante antes de acompañarlo. Permanecieron en silencio, observando cómo la luz del atardecer jugaba con las sombras sobre la pradera. «¿Por qué viniste realmente a Centralia, Lila?», preguntó al fin, con voz suave. Ella se tensó. «Ya lo dije en la reunión». «Les dijiste lo que necesitaban oír», la interrumpió él. «Pero yo quiero saber la verdad. ¿Qué te trajo desde Boston hasta este rincón polvoriento de Wyoming?». El tono no sonaba acusador, sino sincero, casi compasivo. Por primera vez, Lila pensó en contarlo todo. Había cargado con sus secretos demasiado tiempo. «Mi padre era profesor en Harvard», comenzó despacio. «Después de la muerte de mi madre, cuando tenía 14 años, solo quedábamos él y yo. Lo que nadie sabía es que tenía un problema con el juego. Lo ocultó bien hasta que murió repentinamente de apoplejía. Y descubrí que lo había perdido todo: la casa, la pensión, incluso la herencia que mi madre me dejó». Colt escuchaba sin decir palabra, el gesto sereno.
Estaba comprometida con un hombre llamado Clay Vance, continuó ella. Un partido adecuado, según la sociedad de Boston. Pero cuando supo que estaba arruinada, propuso seguir con la boda, con nuevas condiciones. Su voz se endureció. Quería que fuera su esposa solo de nombre, viviendo en un ala separada mientras él continuaba con su amante. A cambio, pagaría las deudas de mi padre. Y tú te negaste, aventuró Colt. Hice más que eso. Cancelé el compromiso. Y lo hice público. Sus manos temblaron con el recuerdo. Boston no perdona a una mujer que humilla a una familia influyente. Dijeron que estaba desequilibrada, que lo del juego era mentira. Ninguna escuela respetable quiso contratarme. Colt asintió despacio. Así que te viniste lo más lejos posible. Exacto. Aquí, al menos, me juzgan por lo que ven, no por los chismes de otros. La mano de Colt se posó sobre la suya, cálida, firme. Para lo que vale, Lila, has mostrado más valor que la mayoría de los hombres que conozco. Sus palabras, tan simples y sinceras, rompieron algo dentro de ella. Las lágrimas que había contenido durante meses amenazaron con caer. Perdona, esto no es apropiado, murmuró, limpiándose los ojos. Al diablo con lo apropiado, dijo él en voz baja. Has llevado este peso sola demasiado tiempo. Cuando él rodeó sus hombros con el brazo, Lila no se apartó. Se dejó envolver por su calor, sintiendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo. Permanecieron así hasta que el sol empezó a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Deberíamos volver, dijo Colt con pesar. Hablarán si nos ven regresar después del anochecer. El recuerdo de las habladurías del pueblo la devolvió a la realidad. Tienes razón. Gracias por mostrarme este lugar. Y por escucharme. Caminaron de regreso en silencio, con una nueva complicidad flotando entre ambos. Lila sabía que debía cuidar su corazón. En un pueblo como Centralia, un rumor bastaba para destruir carreras. Pero cuando Colt rozó sus dedos al despedirse, supo que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Noviembre llegó con vientos cortantes y la primera nevada del año. El aula se volvía helada, y Lila enseñaba envuelta en un chal extra. Los niños estaban inquietos. Los mayores se quejaban del encierro. El comportamiento de Ellie Mercer había mejorado un poco, aunque seguía siendo un reto, pero su hermano menor, Finn, había florecido. Mostraba un entusiasmo por la lectura que sorprendía incluso a su familia. Una tarde de viernes, mientras los copos caían gruesos tras las ventanas, Lila ayudaba a May Boone, de 8 años, con un texto sencillo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Wade Mercer entró furioso, la cara roja, la nieve derritiéndose en sus botas. ¿Qué demonios es eso de que le das trabajo extra a mi hijo?, tronó, agitando un papel. Lila se puso de pie con calma para no asustar a los niños. Señor Mercer, aún estamos en clase. Si desea hablar sobre el progreso de Finn, con gusto lo atenderé al final. Estoy hablando de esto, gruñó, extendiéndole la hoja. Lecturas adicionales. Lila la reconoció. Era el texto más avanzado que Finn había pedido por iniciativa propia. Su hijo mostró interés en mejorar su lectura, explicó ella. Le ofrecí material acorde a su nivel. ¿Sin mi permiso?, bramó el banquero, su voz llenando la pequeña sala. Le está llenando la cabeza de ideas fuera de su lugar. Un hijo de granjero no necesita literatura de lujo. La educación no tiene que ver con el lugar, señor Mercer, sino con el potencial, replicó Lila, firme. Wade Mercer se acercó, imponente, con el aliento cargado de rabia. Escúcheme bien, señorita muy refinada de Boston. Usted no decide lo que mis hijos necesitan. Enséñeles a leer y a contar, y deje lo demás a su padre. Lila, con el corazón acelerado, mantuvo la voz serena. Entiendo su preocupación, señor Mercer, pero le ruego que baje la voz delante de los niños. Baje la voz, por favor,
y recuerde que hay niños presentes, pidió Lila Maddox, intentando mantener la calma. No me diga cómo comportarme en mi propio pueblo, escupió Wade Mercer, el rostro rojo de furia. La acogimos cuando nadie más la quería, y así nos paga, metiéndose donde no le corresponde. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Cuánto sabía de su pasado? Ya basta, Mercer, interrumpió una voz firme. Colt Ransom estaba de pie en la puerta, el gesto helado. Había entrado sin que nadie lo notara. Esto no es asunto suyo, Ransom, replicó Mercer, aunque su voz perdió fuerza. Cuando alguien amenaza a la maestra en horario de clases, sí es asunto mío, respondió el mariscal, con tono que no admitía réplica. Yo no la amenazo. Solo hablo del futuro de mi hijo. Entonces hágalo en el momento y el lugar adecuados, replicó Colt, avanzando un paso. Le sugiero que se retire antes de decir algo de lo que se arrepienta. Por un instante pareció que Mercer iba a desafiarlo, pero terminó cediendo. Esto no ha terminado, señorita Maddox, gruñó y salió dando un portazo. El silencio llenó la habitación. ¿Está todo bien, señorita Maddox?, preguntó Colt. Lila notó que sus manos temblaban, pero asintió. Sí. Gracias, mariscal. Bien, dijo él, mirando a los niños con una leve sonrisa. Sigan con sus lecciones, chicos. Perdón por la interrupción. Cerró la puerta con cuidado y se marchó. Pasaron varios minutos antes de que Lila lograra calmarse y devolver la normalidad al aula. Al final de la jornada, al salir, lo encontró esperándola afuera. Quiero acompañarla a casa, dijo Colt, y su tono dejó claro que no era solo por cortesía. Caminaron en silencio un rato, hasta alejarse del bullicio de los niños. Wade Mercer siempre ha sido un matón, comentó el mariscal, pero hoy se pasó de la raya. Parecía saber algo sobre mí, sobre mi pasado en Boston, respondió Lila en voz baja. El rostro de Colt se endureció. Voy a averiguarlo, pero por ahora tenga cuidado. Tiene mucha influencia en el consejo del pueblo. No puedo cambiar mi manera de enseñar solo porque él lo desapruebe. Finn tiene una mente brillante, merece aprender más. Y tiene razón, dijo Colt, sorprendiéndola. Solo proceda con cautela. Ese hombre no sabe soltar lo que no puede controlar. Cuando llegaron a la casa de los Boone, Colt se detuvo. Mañana habrá un evento en la iglesia, explicó. Celebración de la cosecha. ¿Vendrá? Supongo que debo hacerlo, respondió ella. Ada Boone fue muy clara. Se espera que participe en todo lo comunitario. Entonces, ¿me permitiría acompañarla?, preguntó él, con un brillo cálido en la mirada. Lila sabía que aceptar solo alimentaría las habladurías, pero no pudo negarse. Me encantaría, dijo con una leve sonrisa. Aunque la gente hablará. Que hablen, contestó él, arqueando una ceja. Pasaré por usted a las 7. Esa noche, Lila no pudo dormir. No por el miedo al enojo de Mercer, sino por la invitación del mariscal. ¿Era simple cortesía? ¿O algo más? Y si lo era, ¿qué podía surgir de ello? En un pueblo como Centralia, una mujer sola debía cuidarse de cada mirada. Pero al pensar en Colt, en su serenidad, en esa sonrisa que suavizaba sus ojos cansados, se descubrió dispuesta a correr el riesgo. La noche siguiente, el sótano de la iglesia estaba lleno. Las paredes estaban adornadas con hojas secas, calabazas y cestas de maíz. Casi todo el pueblo había acudido. Cuando Colt Ransom llegó a buscarla, Lila se quedó sin palabras. Vestía una camisa blanca impecable, chaleco oscuro y pantalones planchados. Incluso se había recortado la barba. Está preciosa, dijo él, cuando ella bajó las escaleras con su vestido verde oscuro y encaje sencillo en cuello y puños. Gracias, respondió, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Usted tampoco se ve nada mal, mariscal. Clara Boone, desde el sofá, observó con una sonrisa de complicidad. Diviértanse, dijo simplemente. En la iglesia, su entrada provocó un silencio momentáneo.
Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Colt la guió con la mano en la espalda, y Lila sintió las miradas seguirlos hasta el centro del salón. Ada Boone se acercó enseguida, con expresión impenetrable. «Señorita Maddox, Mariscal Ransom, qué gusto verlos por aquí». «No podíamos faltar, señora Boone», respondió Colt con una naturalidad encantadora. «La señorita Maddox fue tan amable de aceptar mi invitación». La mujer entrecerró los ojos. «Varias madres quieren hablar con usted sobre el programa de Navidad, señorita Maddox. Quizá podría reunirse con ellas mientras el mariscal atiende otros compromisos sociales». Lila entendió el mensaje. Separación inmediata. Sonrió con educación y siguió a las mujeres. Antes de alejarse, Colt le lanzó una mirada divertida, resignada. La velada transcurrió como era de esperar. Comida abundante, risas, música de violín y conversaciones marcadas por el rango y las costumbres. Lila pasó gran parte del tiempo rodeada de madres, atrapada en charlas sobre recetas y bordados. Casi a las 10 logró escapar y salir al aire libre. El cielo estaba claro y helado. Las estrellas titilaban sobre el campanario. «Ya pensaba que te tenían vigilada», dijo una voz entre las sombras. Laila giró, y ahí estaba Colt, apoyado contra la pared, sonriendo. «No lo dudes», rió ella en voz baja. «Ada Tate me tuvo media hora explicándome, con lujo de detalle, cómo su abuela preparaba la salsa de arándanos». Colt soltó una carcajada suave y se acercó, el vapor de su aliento mezclándose con el aire frío de la noche. Estaban medio ocultos por el gran abeto cubierto de nieve, lejos de las miradas desde la entrada de la iglesia. «Perdóname si mi invitación te causó algún problema», dijo Colt Ransom, con voz tranquila. «No fue problema», aseguró Lila Maddox, aunque sonrió con cierta ironía. Ada Boone dejó bien claro que en sus planes para Centralia no entraba a ver a la maestra y al mariscal comportándose como pareja. «¿Y cuáles son tus planes, Lila?», preguntó él, en un tono bajo que le erizó la piel. «¿Incluyen a un mariscal que no deja de pensar en cierta maestra más de lo que sería prudente?» El corazón de Lila dio un salto. «Vine a Centralia buscando empezar de nuevo. Construir una vida distinta». Hizo una pausa, buscando las palabras. No esperaba encontrar a alguien que me hiciera cuestionar si esa vida debía vivirse sola. Colt tomó su mano y con el pulgar le trazó círculos suaves en la palma. «No soy hombre de discursos ni de palabras bonitas», confesó. «Pero quiero que sepas que, en un pueblo que siempre busca fallas, yo solo veo fuerza y valor cuando te miro». Estaba tan cerca que Lila sentía el calor de su aliento en el aire helado. Cuando él se inclinó, ella alzó el rostro, y sus labios se encontraron en un beso tierno, breve, lleno de promesas silenciosas. El instante se rompió cuando la puerta de la iglesia se abrió, derramando luz sobre la nieve. Se separaron apresurados mientras un grupo de niños salía corriendo entre risas. «Quizá no fue el mejor lugar para esto», murmuró Colt sin aparentar mucho arrepentimiento. «No», dijo ella con las mejillas encendidas. «Pero no me arrepiento». «¿Ni yo?», respondió él, más serio. «Aún así, debemos ser prudentes, Lila. Centralia no perdona a quienes desafían su decoro». «Empiezo a pensar que eso es justo lo que este pueblo necesita», replicó ella con una media sonrisa. Entraron de nuevo guardando la distancia que dictaban las apariencias, pero Lila alcanzó a notar, desde el otro lado del salón, a Wade Mercer observándolos con una mirada calculadora. Un escalofrío, distinto al del invierno, le recorrió la espalda. Lo que nacía entre ella y Colt tendría que enfrentarse no solo a chismes, sino a enemigos más peligrosos. Diciembre llegó con vientos gélidos y días cada vez más cortos. La vieja estufa del aula apenas lograba templar el ambiente, y los niños se apiñaban alrededor de su tibio resplandor, mientras Lila enseñaba. A pesar del frío y las dificultades, se descubría más feliz que en muchos años. Sus alumnos progresaban, varios vecinos le mostraban afecto sincero y su relación con Colt,
aunque discreta, había crecido en algo que la llenaba de esperanza. En público, mantenían la compostura, saludos corteses, alguna conversación fugaz, o una comida compartida en el restaurante del hotel, siempre rodeados de gente. Pero en privado, durante paseos de domingo o noches tranquilas en la escuela mientras Lila preparaba lecciones, hablaban del pasado, de los sueños, y de un futuro que, sin decirlo, imaginaban juntos. 2 semanas antes de Navidad, Lila se quedó hasta tarde decorando el aula para la función navideña. Los niños llevaban semanas ensayando canciones y poemas. El entusiasmo se respiraba por todo el pueblo. Incluso Ada Boone había suavizado su severidad, aprobando los planes de la maestra sin su acostumbrada crítica. Lila colgaba copos de papel del techo cuando la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire helado y al propio Colt, con el abrigo cubierto de nieve. «No deberías estar aquí sola, y menos de noche», dijo, aunque su sonrisa le restaba fuerza al reproche. «Perdí la noción del tiempo», contestó ella bajando de la silla. «El festival es en 3 días y quiero que todo salga perfecto». Él colgó su abrigo y se acercó. «Déjame ayudarte. ¿Qué falta?» Trabajaron juntos entre risas y conversación, sobre los alumnos, los rumores del pueblo y, poco a poco, sobre cosas más personales. Mientras ataba una cinta en el pequeño árbol que habían colocado en la esquina, Colt comentó: «En primavera pienso construir una casa, allá en los límites del pueblo. Nada lujoso. 2 habitaciones, una cocina decente, espacio suficiente para empezar una familia algún día». La palabra familia hizo que el corazón de Lila se estremeciera. Nunca habían hablado de matrimonio, pero la dirección que tomaba su relación era evidente. «Suena maravilloso», susurró ella. Él la miró con seriedad. «Esperaba que te gustara, Lila». Se acercó, tomándole las manos. «Sé que es pronto para pedirlo formalmente. Solo llevas unos meses aquí, y todavía queda lidiar con Wade Mercer y con lo que diga el pueblo. Pero quiero que sepas que, cuando llegue el momento, mi intención es pedirte que compartas esa casa conmigo, que compartas la vida conmigo». La alegría brotó en Lila como una llama cálida en medio del invierno. «Creo que me encantaría eso», dijo con los ojos brillantes. Entonces Colt la besó, un beso lleno de ternura y deseo contenido, que los dejó sin aliento. Cuando se separaron, él apoyó la frente contra la de ella. «Será mejor llevarte a casa antes de que Clara Boone organice una búsqueda», bromeó. Estaban recogiendo sus cosas cuando la puerta se abrió de golpe. Ada Boone apareció en el umbral, el rostro rígido de indignación. Tras ella, Wade Mercer mostraba una sonrisa triunfante. «Tal como lo advertí», declaró Mercer. «Los encontramos comportándose de forma absolutamente impropia». La mirada gélida de Ada Boone se clavó en ambos. «Señorita Maddox, estoy consternada y decepcionada. Después de nuestras claras instrucciones sobre su conducta, encontrarla a solas con un hombre. Una mujer sola con un hombre a estas horas. En semejante situación», soltó Ada Boone, la voz helada. «No había nada indebido aquí», intervino Colt Ransom, con tono sereno, aunque la furia le vibraba en cada palabra. «Solo ayudaba a la señorita Maddox con los preparativos del programa navideño». «¿Así le llaman ahora?», bufó Wade Mercer, burlón. Colt dio un paso hacia él, pero Lila le tomó del brazo, pidiéndole en silencio que no empeorara la escena. «Señora Boone», dijo ella con voz firme, «entiendo cómo puede parecer esto, pero le aseguro que no ha ocurrido nada inapropiado. El mariscal ha sido un amigo y un apoyo desde mi llegada a Centralia, nada más». La mentira le quemó en la lengua. «¿Un amigo que la visita a solas de noche?», ironizó Ada Boone. «¿Que pasea con usted los domingos a plena vista de todos? Todo el pueblo ha notado su apego impropio, señorita Maddox. Intentamos pasarlo por alto, creyendo que era una simple distracción. Pero esta falta descarada de decoro no puede ser ignorada».
No ha pasado nada, repitió Colt, conteniéndose. Ese no es el punto, replicó Ada, golpeando el suelo con su bastón. Lo que importa es la apariencia de impropiedad, y eso basta para manchar su reputación como maestra. Los niños la ven como ejemplo de conducta moral. Lila respiró hondo, su paciencia al límite. ¿Y qué ejemplo creen que doy?, preguntó. ¿Que hombres y mujeres pueden trabajar juntos con respeto? ¿Que la cooperación y la confianza son valores que deben enseñarse? No se haga la inocente, replicó Ada Boone, el rostro pétreo. El señor Mercer ya informó al consejo sobre su dudoso pasado en Boston. Intentamos darle el beneficio de la duda, pero claramente nos equivocamos. Lila sintió como la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué sabe usted de mi pasado? Wade Mercer dio un paso al frente, con una sonrisa venenosa. Lo suficiente para saber que no está capacitada para educar a nuestros hijos. Una mujer que humilló públicamente a su prometido, hija de un jugador empedernido. Difícilmente el ejemplo moral que Centralia necesita. ¿Cómo se atreve?, rugió Colt, pero Lila le apretó el brazo, suplicando que la dejara hablar. Sí, mi padre tenía deudas de juego, dijo con voz temblorosa pero firme. Y sí, rompí mi compromiso en lugar de aceptar un matrimonio sin amor. Si eso me hace indigna de enseñar, entonces quizás Centralia debería revisar sus propios valores. El aire se volvió denso. El consejo se reunirá mañana para decidir su futuro, declaró Ada Boone con frialdad. Hasta entonces, queda suspendida de sus funciones. No puede hacerlo sin una votación formal, protestó Colt. Obsérveme, respondió Ada, alzando la barbilla. Y mariscal, su conducta también será revisada. Dicho eso, se marchó con Wade Mercer, que les lanzó una última mirada triunfal antes de cerrar la puerta. Lila se dejó caer en una silla. Las piernas apenas la sostenían. ¿De verdad pueden despedirnos por esto? Colt se arrodilló frente a ella tomándole las manos. Pueden intentarlo. Pero no hicimos nada malo, Lila. Estar juntos no es un pecado. Para ellos sí, susurró con amargura. He traicionado su confianza. Y ahora todos saben lo de Boston. Lucharemos, le prometió él. Mercer no representa a todo el pueblo. Muchos te respetan, saben cuánto has hecho por sus hijos. Lila quiso creerlo, pero la realidad del oeste era dura. Los pueblos pequeños se gobernaban más por rumores que por leyes, y ella acababa de quebrar uno de sus códigos no escritos. Debo volver con los Boone, dijo al fin. Necesito pensar qué diré mañana. Te acompaño. No, negó con suavidad. Eso solo empeoraría las cosas. Estaré bien. Él la miró con pesar, pero asintió. Nos veremos en el consejo, Lila. Enfrentaremos esto juntos. Caminó sola por las calles nevadas, el silencio roto solo por el crujido bajo sus botas. ¿Sería esa su última noche en Centralia? La idea de irse, de dejar atrás a Colt, le apretó el pecho. Pero quedarse donde era vista como una amenaza moral dolía casi igual. A la mañana siguiente, el escándalo se había extendido por todo Centralia. Cuando Lila fue a la escuela para dejar instrucciones a quien la reemplazara, encontró a varias madres esperándola, no para condenarla, sino para apoyarla. Ada Boone no habla por todas nosotras, dijo Ruth Danner con firmeza. Mis hijos han aprendido más contigo en unos meses que en años con las maestras anteriores. La reunión del consejo es al mediodía, añadió Ada Tate. Estaremos allí para defenderte. El respaldo de aquellas mujeres encendió una chispa de esperanza, aunque Lila sabía que Mercer tenía demasiada influencia y que Ada Boone había buscado desde el inicio un motivo para expulsarla. El ayuntamiento estaba lleno cuando Lila llegó. Colt la esperaba al fondo, el rostro tenso pero decidido. Le dirigió un leve asentimiento mientras ella avanzaba hasta el frente, donde los miembros del consejo aguardaban. Con un golpe seco de su mazo, Ada Boone declaró: Se abre la sesión para tratar la conducta de la señorita Lila Maddox
y evaluar su idoneidad para continuar como maestra de Centralia. «Señor Mercer», dijo, «usted fue quien presentó la denuncia. Tiene la palabra». Wade Mercer se levantó, ajustándose el chaleco con aire de importancia. «Ciudadanos de Centralia», comenzó, «es con gran pesar que traigo estas preocupaciones ante ustedes. Cuando contratamos a la señorita Maddox, lo hicimos confiando en su buen carácter, creyéndola digna de educar a nuestros hijos. Pero los hechos recientes han puesto en duda esa suposición». Wade Mercer tomó la palabra, inflando el pecho con aire de superioridad. Comenzó a relatar lo que él llamaba su descubrimiento del pasado de Lila Maddox en Boston, adornando cada detalle hasta convertir una simple ruptura honorable en una historia de escándalo. Luego insinuó que su relación con Colt Ransom era clandestina, exagerando cada gesto, cada encuentro, hasta que sonara indecente. «A la luz de estos hechos», concluyó, «propongo que la señorita Maddox sea destituida de su cargo y se le pida abandonar Centralia de inmediato». «Secundo la moción», dijo un anciano miembro del consejo, el cuñado de Mercer. Ada Boone asintió con gravedad. «Antes de votar, ¿alguien desea hablar en defensa de la señorita Maddox?» Para sorpresa de Lila, varias personas se levantaron. Ruth Danner habló con emoción sobre cuánto habían aprendido sus hijos gracias a la nueva maestra. Silas Tate defendió su dedicación y talento, y hasta la tímida Clara Boone se puso de pie para testimoniar su buen carácter. «He tenido a la señorita Maddox bajo mi techo estos meses», dijo, la voz le temblaba. «Jamás conocí a una joven más decente y trabajadora. Si ha habido alguna falta con el mariscal Ransom, no hay señal alguna de ello». Entonces Colt avanzó hasta el frente. El murmullo se apagó. «He servido como mariscal de Centralia por 3 años», empezó con voz firme. «He cumplido la ley y protegido este pueblo con todo lo que soy. Pensé haberme ganado su confianza, pero parece que aquí la confianza vale menos que el chisme». Miró directamente a Mercer. «Usted tiene algo contra la señorita Maddox desde que animó a su hijo menor a leer más de lo básico. Desde entonces ha buscado una forma de desacreditarla, incluso escribió a Boston para escarbar en su pasado». Un murmullo recorrió la sala. Mercer enrojeció. «Solo cumplía con mi deber», se defendió. «¿No?», replicó Colt. «Cumplía con su venganza personal, y ahora usa este consejo para saldarla». «Basta, mariscal», interrumpió Ada Boone, golpeando su mazo. «Su relación con la señorita Maddox ha comprometido su juicio». «Mi relación con ella», replicó Colt, alzando la voz con orgullo, «es algo de lo que no me avergüenzo. Sí, me importa. Sí, espero hacerla mi esposa algún día. Pero siempre nos hemos conducido con respeto y dignidad, algo que no puedo decir de quienes esparcen rumores». El silencio cayó como una manta. Lila sintió que el corazón se le detenía. Jamás había escuchado a Colt declarar así su amor, tan claro, tan público. Ada Boone se recompuso pronto. «Eso basta como confesión», dijo con frialdad. «Una maestra involucrada sentimentalmente sin estar casada no puede ser ejemplo para nuestros niños». «Entonces tengo una solución», respondió Colt, dando un paso hacia Lila. «Si el problema es que no estamos casados, quitemos ese obstáculo». Tomó sus manos entre las suyas. «No es así como planeaba hacerlo, ni en este momento. Pero la vida rara vez espera el instante perfecto». Su voz se suavizó. «Lila Maddox, ¿te casarías conmigo? No para silenciar chismes, sino porque te amo, y quiero construir mi vida contigo». La sala quedó muda. Lila lo miró a los ojos y solo vio verdad. El consejo, el público, las acusaciones, todo se desvaneció. «Sí», dijo ella, con voz firme. «Sí, me casaré contigo, Colt Ransom». Un grito alegre vino del fondo. Eran The Danner Kids, que se habían colado al salón. Las risas y aplausos se mezclaron con protestas aisladas. Ada Boone golpeó su mazo una y otra vez. «Este espectáculo no cambia los hechos», insistió.
El pasado de la señorita Maddox sigue siendo problemático, y su comportamiento antes del matrimonio impropio. «Por el amor de Dios, Agatha», exclamó una voz entre la multitud. Era Clara Boone, sorprendentemente audaz. La muchacha rompió un compromiso con un hombre que la quería como adorno mientras él se entretenía con otra. Eso demuestra carácter, no falta de moral. ¿Y sobre la impropiedad?, añadió Ruth Danner. Si decorar un árbol de Navidad para nuestros niños es pecado, medio pueblo debería estar ante este consejo. El ambiente cambió. Silas Tate se levantó. Propongo que suspendamos esta discusión y permitamos que la señorita Maddox continúe en su puesto, con la condición de que ella y el mariscal Ransom formalicen su unión pronto. «Secundo la moción», gritaron varias voces. Ada Boone miró a Mercer, que hervía en silencio. Al ver perdida la batalla, él salió dando un portazo. «Muy bien», dijo ella con disgusto. «Que se vote». La mayoría levantó la mano. «Moción aprobada», anunció claramente contrariada. «Señorita Maddox, puede retomar sus funciones. El programa navideño continuará como estaba previsto». Al disolverse la reunión, muchos se acercaron a felicitarlos, algunos sinceros, otros por conveniencia. Colt no soltó la mano de Lila en ningún momento. Su manera de prometerle que no estaría sola. «Vaya forma de pedir matrimonio», murmuró ella cuando por fin quedaron a solas. «No fue mi mejor momento», admitió él, sonriendo con humildad. «Pensaba hacerlo en primavera, con más calma». «Para mí fue perfecto», respondió ella, apretándole la mano con ternura. «No sé si Ada Boone nos perdonará por convertir su audiencia disciplinaria en un anuncio de compromiso», bromeó Colt Ransom mientras salían del ayuntamiento. «Pero con el tiempo lo hará. Todo el pueblo lo hará. Centralia no es tan dura como aparenta». La nieve caía suave, cubriendo las calles con un manto blanco. Lila Maddox miró a su alrededor, a ese lugar que, contra toda lógica, había terminado llamando hogar. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa. «Cuando llegué, escuché que algunos decían que Centralia me consideraba sin valor». «¿Y qué piensas ahora?», preguntó Colt, mirándola con ternura. «Creo que encontré un lugar donde sí me valoran. Al menos las personas que realmente importan». Colt la atrajo hacia sí. «Eres mucho más que valiosa, Lila Maddox. Eres única. Y pienso pasar el resto de mi vida recordándotelo». Durante las semanas siguientes, el pueblo entero se volcó en los preparativos para la Navidad y para la boda. Clara Boone se encargó de ayudarla con cada detalle, mientras los hombres del pueblo colaboraban con Colt para terminar la casa que había empezado a construir. Incluso Ada Boone, tras mucha insistencia, ofreció la iglesia para la ceremonia. El festival navideño fue un éxito rotundo. Cada niño participó y casi todo Centralia asistió. Cuando la pequeña May Boone recitó la noche antes de Navidad, sin olvidar una sola palabra, más de uno tuvo que secarse las lágrimas. Incluso Wade Mercer se presentó, aunque permaneció al fondo y se marchó apenas terminó el acto. Su hijo menor, Finn Mercer, prosperaba en las clases de Lila, y se rumoreaba que podría continuar sus estudios en Denver, algo impensable para un Mercer. El 1 de enero de 1878, Lila Maddox y Colt Ransom se casaron en una ceremonia que reunió a toda la comunidad. Ella lucía un vestido blanco sencillo, encargado desde Denver. Él, un traje nuevo que resaltaba su porte sereno. Clara Boone lloró durante todo el evento y confesó después que aquella boda había sanado parte del vacío que dejó la pérdida de su hija. Ese mismo día se mudaron a su nuevo hogar, aún sin terminar del todo, pero cálido y firme. Esa noche, Lila estaba en la cocina observando cómo el atardecer teñía la nieve de tonos dorados y rosados cuando Colt la rodeó por detrás, apoyando su mentón en su hombro. «¿Feliz?», susurró, el aliento tibio en su oído. «Más de lo que jamás imaginé», respondió ella girándose para mirarlo. «Vine a Centralia buscando esconderme, empezar de nuevo.
y terminé encontrando un hogar. Colt sonrió. Y un marido, añadió, riendo suavemente. Sobre todo eso, dijo ella, alzándose de puntas para besarlo. Y me alegra haberlo encontrado. Cuando el invierno se dio paso a la primavera, Lila siguió enseñando, aunque ahora caminaba al colegio desde su propia casa. El pueblo había aceptado su matrimonio, y hasta los que antes murmuraban, aprendieron a guardar silencio. Wade Mercer seguía siendo una piedra en el zapato, pero su influencia se desvanecía. Cuando intentó bloquear fondos para nuevos libros, fue derrotado por primera vez en la historia del consejo. Para el verano, la casa estaba terminada. Había un jardín que Lila cuidaba al amanecer y un porche donde ella y Colt se sentaban al anochecer a charlar y ver caer el sol. Su historia se había vuelto una pequeña leyenda local, cómo el mariscal defendió a la maestra de falsas acusaciones y terminó ganándose su corazón. En julio, Lila le dio la noticia más dulce de todas. Esperaba un hijo. Colt no cabía en sí de felicidad, y el pueblo lo celebró con genuino afecto. Incluso Ada Boone organizó a las mujeres para coser ropa de bebé. «Nos han aceptado, de verdad», dijo Lila una tarde, recostada en el porche. «No solo te aceptaron», respondió Colt, acariciando su vientre apenas abultado. «Te admiran. Este pueblo te llamó sin valor cuando llegaste, y tú les demostraste lo contrario. Y tú», susurró ella, apoyando su cabeza en su pecho, «fuiste quien me llamó única, cuando todos los demás me veían como una extraña». «Solo dije la verdad», contestó él con una sonrisa, «y nunca me arrepentiré de haberte elegido». Al llegar el otoño, Lila continuó enseñando, aunque sabía que pronto tendría que tomarse un descanso. El nuevo consejo escolar, ahora presidido por Ruth Danner tras la jubilación de Ada Boone, aprobó su licencia de 2 meses y designó a una sustituta temporal. Su primera Navidad como matrimonio la celebraron en casa, con un pequeño árbol adornado con figuras de papel hechas por los alumnos y una cena íntima junto a los Boone y algunos amigos. Al terminar la velada, Colt le entregó una cajita envuelta en cinta. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Ábrelo y verás», respondió él con una sonrisa. Dentro había un delicado relicario dorado con una cadena fina. Al abrirlo, encontró una diminuta foto de Colt en un lado. «El otro es para el bebé», explicó él con ternura. «Cuando nazca, pondremos la suya aquí». Lila sintió las lágrimas brotar mientras se lo colgaba al cuello. «Es perfecto. Gracias, mi amor». En marzo de 1879, Lila dio a luz a un niño sano al que llamaron Jace Ransom, en honor al padre de Colt y a los Boone, que tanto habían hecho por ellos. Con la llegada de la primavera, Lila solía mecer a su hijo en el porche, observando el pueblo crecer. Centralia prosperaba. Nuevas casas, más familias, el tren acercándose. Colt había sido elegido miembro del consejo, y se rumoraba que pronto sería candidato a alcalde cuando Silas Boone se retirara. «¿En qué piensas?», preguntó Colt al volver una tarde y encontrarla en el porche, con Jace dormido en sus brazos, el atardecer dorando el horizonte. «En todo lo que ha cambiado», respondió Lila Maddox, mirando el horizonte. «Hace 1 año y medio bajé de aquella diligencia temblando, asustada y completamente sola. Y míranos ahora». Colt Ransom se sentó a su lado, pasándole un brazo por los hombros mientras con la otra mano acariciaba con ternura el cabello de su pequeño hijo. «La mejor decisión que tomé en mi vida fue ofrecerme a cargar tu maleta aquel día», dijo con una sonrisa suave. Lila apoyó la cabeza en su pecho, dejando que la paz la envolviera. «¿Crees que nos quedaremos en Centralia para siempre?», preguntó. «No puedo imaginar un lugar mejor», respondió él. «Este pueblo nos dio todo. Nos dio uno al otro, nos dio a Jace. Se ha vuelto nuestro hogar». «Sí», susurró ella, «nuestro hogar». El sol caía sobre la pradera tiñendo el cielo con tonos de fuego y rosa. Lila pensó en el largo camino que la había traído hasta allí, desde el escándalo en Boston hasta las sospechas en Centralia.
de una mujer que buscaba refugio a una que había encontrado propósito y amor. Nunca habría imaginado esa ruta, pero no habría cambiado ni un solo paso. El pueblo que una vez la llamó sin valor, se había convertido en el lugar donde descubrió su verdadero valor. Y el hombre que lo vio desde el principio, le había dado un amor imposible de medir. Años más tarde, cuando Centralia se transformó en una próspera ciudad con una escuela moderna llamada Escuela Ransom, en honor a su maestra más querida, la historia de la maestra de Boston y el mariscal del oeste seguía viva en cada rincón. Sus hijos, Jace, Lila Ransom y Naya Ransom, crecieron escuchando esa historia una y otra vez de boca de quienes la vivieron. Tu mamá salvó a este pueblo de su propia estrechez de mente, decía la anciana Clara Boone, ya con más de 80 años, y tu papá la salvó de la soledad. Eso hace el amor, mis niños. Nos rescata incluso cuando no sabemos que lo necesitamos. Por las noches, cuando el silencio llenaba su casa y los años parecían deslizarse suavemente, Colt aún se giraba hacia Lila antes de dormir para susurrarle. Te llamaron sin valor, pero yo siempre supe que valías más que el oro. Y ella, con una sonrisa cansada y feliz, le respondía. Y tú me hiciste tu esposa, el regalo más grande de todos, en un pueblo nacido de segundas oportunidades y del respeto ganado con esfuerzo. Su historia se convirtió en leyenda. No porque fuera perfecta, sino porque fue verdadera. La maestra y el mariscal, la forastera y el protector. Dos almas que se encontraron justo cuando más se necesitaban. Centralia, con toda su dureza inicial, se volvió el suelo fértil donde ese amor echó raíces. Un amor que resistió tempestades, creció con los años y se mantuvo firme como la tierra misma. Un amor verdaderamente invaluable.